Aquí María les está hablando. Jesucristo va a venir por su iglesia, ya que todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Entonces, Él va a venir por su iglesia, y la iglesia principal es Él. Cada persona, cada ser humano es casa, templo de Dios, su cuerpo, y el cuerpo es propiedad de Dios. Entonces aquí dice Romanos capítulo 10, versículo 9 al versículo 10. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Dice 1 Corintios capítulo 12, versículo 27. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios capítulo 5, versículo 32. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y dice Efesios capítulo 1, versículo 22 al 23. La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 19 al versículo 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 16 al 17. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios el cual sois vosotros, santo es. Entonces, dice Jesucristo que Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por Él. Entonces tenemos que obedecer sus mandatos, su palabra, para que podamos ir con Él al paraíso de Dios. Dice Juan capítulo 14, versículo 1. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dice el versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Y dice Juan capítulo 12, versículo 48. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. De cada palabra que Cristo dejó en el Nuevo Testamento, con esa palabra serán juzgados en el día último. Segunda de Juan, capítulo 1, versículo 9 al versículo 11. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo,
ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Si vienen hablándoles de una doctrina diferente a la que dejó Jesucristo, dice que no lo recibáis. Su doctrina está de Mateo hasta Apocalipsis, el Nuevo Testamento. De cada palabra que Cristo dejó, con esa palabra serán juzgados en el día postrero, en el día último. Continuamos y dice, Romanos capítulo 7, versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Efesios capítulo 1, versículo 10 al versículo 12, hasta el versículo 13 y 14. De reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En él también vosotros también, oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo como propiedad de Dios, de la promesa que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Entonces hay personas que nada más quieren oír lo que les conviene, lo que no les conviene de la palabra de Cristo, quieren salir corriendo y no quieren escuchar la palabra de Cristo, porque no les conviene. Entonces dice, 2 de Timoteo capítulo 4, versículo 1 hasta el versículo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Allá van a ser juzgados. Hay personas que van a ir al fuego del infierno y hay personas que se van a quedar en el paraíso de Dios. Porque van a ser juzgadas las personas en su manifestación y en su reino, pero del Todopoderoso. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempo cuando no sufrirán la santa doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Entonces van a querer oír lo que les conviene, no lo que no les conviene. Entonces dice aquí 2 de Timoteo capítulo 3, versículo 1 hasta el versículo 5 y el versículo 13. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores,
intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ahora dice acá en el versículo 13, más los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Asimismo se engañan, asimismo se traicionan, asimismo se son infieles, ¿ok? Entonces, asimismo hacen el mal en la casa de Dios, que es el cuerpo de la persona. El cuerpo es templo de Dios y el Espíritu de Dios habita dentro de cada ser humano. Segunda de Corintios capítulo 3, versículo 17. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Bueno, esta es la palabra de Jesucristo, con la cual serán juzgados en el último día.